Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Por favor, a ver si alguien me puede responder. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, buenas tardes, Valeria, Paola, Fernando, Marianela, Noelia, Diego, Juan, Buenas Noelia, tardes. ¿cómo están? Camila, Valeria, Franco, Giselle, y hay alguien que tiene un teléfono, que soy yo, me parece. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar sin demorar más. Por favor, la idea es brindarle conceptos básicos, ¿sí?, de la materia. No sé si algunos están familiarizados con el concepto, de con lo que implica la disciplina y cómo aplicarla y llevarla a cabo en sus actividades. Tanto en aquellos que puedan ser emprendedores, que ya se encuentran con algún proyecto en mente, o aquellos que tienen un trabajo en relación de dependencia o algún tipo de trabajo, porque la idea de esto es abrir un poco la cabeza e internalizar y afianzar los conceptos que los riesgos de trabajo están en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Con lo cual, por favor, insisto, los objetivos de brindarles conceptos generales que ustedes los puedan tomar y en el caso de que algunos de ellos les interese y necesiten o requieran mayor desarrollo, bueno, hoy la herramienta de Google nos permite fácilmente ir a buscar la información, ¿sí? Quédense con eso en la cabeza. Busquen, tomen el concepto que a ustedes les interese desarrollar y después los pueden leer o explayarse un poco más en la bibliografía o en lo que es de las herramientas digitales. Bien, antes que nada me gustaría, así rápidamente, por favor, a aquellos que quieran participar, que me indiquen alguna actividad que realizan, ¿sí? Que se presenten así en dos palabras y qué actividades se encuentran realizando, ya sea desde el emprendedores o desde sus actividades diarias y rutinarias, ¿sí? Para tener algún panorama y después poder acotar y afianzar y hacerles llegar algún ejemplo respecto a la materia. A ver, por favor, alguien si se anima. Si no, puedo elegir yo, en lo posible. Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Mi nombre es Laura y bueno, el emprendimiento que tengo en mente, que todavía lo estamos armando, es sobre la venta de ropa, pero destinada a un grupo específico, a los que vendría a ser con talles especiales, talles grandes. Bien, bien, bien. Está muy dirigido. Bien, perfecto. Sí, y bueno, recién lo estábamos armando, el tema del logo, ya teníamos más o menos previsto el tema, bueno, de cómo se va a llamar el nombre del emprendimiento. Teníamos que era un talle más o XL y un talle más, pero todavía no está bien definido. Porque siempre cuando entramos a un negocio pedimos, ¿tenés un talle más? Y bueno, me quedó ahí Claro. como que es. Así Como un que, buen cliché ahí para tomarlo. claro, sí. Bien, interesante. Bueno, vamos a tratar, dependiendo también del desarrollo que tenga tu proyecto, si lo vas a hacer en tu casa, si después vas a alquilar un local, bueno, cómo va a ser la interrelación con el cliente, el servicio que vos vas a prestar, algunos conceptos te podrán ayudar más que otros, ¿sí? Así que, bueno, por ahí lo voy a tener en cuenta para la hora de cuando haya algo específico, referenciarlo a tu proyecto. ¿Alguien más se Gracias. anima, por favor? Gracias a vos por participar. Hola, Hola, Valeria. ¿cómo te va? Espera que ahí Muy pongo bien. el... ¿Cómo te va? Mi emprendimiento, bueno, en realidad estoy por poner una inmobiliaria. Ujú. eh, Me acabo de recibir, entonces estamos ahí armando la inmobiliaria, el proyecto. Bien. Igualmente yo estoy trabajando en relación de dependencia, Ujú. ¿Y a qué te en administración dedicas? pública. Sí, pues, administración Ujú. pública. Sí, 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 Bien. sí. Ahora. Bien, perfecto. Mira, en relación a a las actividades que está pensando Laura, yo le decía, dependiendo del tipo de actividad y dónde lo vaya a realizar, si ella tendría que habilitar un lugar, bueno, hay aspectos de seguridad e higiene como requisitos que ella debería tener en cuenta para su habilitación
y obviamente para cuidar las pertenencias y todos los bienes que ella puede generar, ¿no? Y acá ya hablamos de riesgos de incendio principalmente. En el caso de Valeria, por ahí, en relación a tus actividades actuales, tenés riesgos relacionados a tu actividad. Ya por el simple hecho de salir de tu casa e ir hasta el lugar de tu trabajo, ya estás Ujú. expuesta a riesgos, y acá en este caso a accidentes en itinere, ¿no? En Ujú. función a lo que estás planificando a futuro, esto de tener una inmobiliaria, ya tenés también ahí otro muy similar al riesgo que estás y actualmente, porque vas a tener mucho desplazamiento probablemente Sí. en la vía pública. No solamente esto de, a ver, me puedo tropezar, me puedo caer, sino también me pueden robar, puedo sufrir algún golpe debido a esas condiciones, ¿sí? El Ajá. riesgo vial va a estar presente siempre. Esto, como decía al principio, hay muchos riesgos que son inherentes a nuestra vida cotidiana y al día a día. El riesgo vial, y piensen en esta cifra de que una persona fallece por hora, ¿sí? En nuestro país, nos dan que tenemos una alta tasa de siniestralidad vial, ¿sí? Con lo cual ya andar en la vía pública ya implica asumir un riesgo, ¿sí? Bueno, y en función a eso, nosotros cómo lo vamos a administrar. Entonces, estos son conceptos que la idea en este tiempo que nos queda, que la idea es que puedan ser abordados y que puedan ser incorporados, ¿sí? ¿Alguien más se anima a presentarse? Si no, elijo yo. A ver, Paola, Juan, algún caballero, Diego, Franco, o alguna dama, por favor. Vamos chicos, no sé, a ver, la idea es que nos sirva a todos, así podemos pensar un poco más juntos cómo nos va a servir, cómo estas herramientas les pueden llegar a servir. ¿Alguno de los chicos, a ver? ¿O alguna de las chicas? Yo mientras voy preparando la pantalla. Bien, perfecto. Bien, bueno, vamos a arrancar. Por favor, la idea es que esto no sea de un solo lado. Yo creo que mientras más puedan levantar la mano y cualquier duda de algún concepto que esté detallando, levanten, avisen, interrumpan, no hay inconvenientes, ¿sí? Insisto, un objetivo que al menos es que le quede conceptos generales. Y bueno, bien. Mi nombre es Carlos Boimás, buenas tardes a todos, ¿sí? Soy licenciado de Seguridad y Higiene en el Trabajo de hace 15 años aproximadamente. Ejerzo la profesión, primero como técnico, luego ya como licenciado. Trabajo en relación de dependencia y eventualmente trabajo con algunos emprendimientos o pymes, ¿sí? Prestando el servicio. La carrera, si bien en principio tenía alguna noción cuando salí y empecé a estudiar, tenía alguna noción y por ahí le estaba muy asociado a lo que eran cuestiones técnicas, la verdad que a lo largo del tiempo me di cuenta que tiene una gran connotación humana, ¿sí? Porque básicamente todos, la mayoría de la gente, los aspectos laborales es salir a buscarse el pan justamente para poder tener una vida y, bueno, obviamente buscar en el trabajo algún bien para después poder desarrollarnos en nuestra vida, ¿no? Ya sea a través del estudio, a través de la familia, brindar a través de nuestro trabajo bienestar a la familia, a los seres queridos. Entonces, y hay cifras que a lo largo del tiempo me fueron alarmando y ahí donde empecé a notar respecto a esto de cómo está asociado directamente a las personas, al cuidado de las personas. Todos los días nosotros, la mayoría entiendo que trabaja, ya sea en relación de dependencia o trabaja en su casa, porque los accidentes ocurren en ambientes laborales, pero también en ambientes domiciliarios, ¿sí? En el domicilio tenemos riesgos que estamos súper naturalizados, pero convivimos con ellos y estamos acostumbrados a asumir riesgos en mayor o menor medida. Habrán sentido escuchar
que una persona sufrió una descarga eléctrica en su domicilio, ¿sí? Tiene una alta tasa de los accidentes en domicilio relacionados al aspecto eléctrico, o incendios incendio en el lugar de trabajo, o intoxicaciones debido a mezclar productos químicos para la limpieza, ¿sí? Con lo cual, esto que yo le decía al principio de convivimos en nuestra vida diaria, convivimos y en gran medida con los riesgos. La prevención de accidentes la prevención de accidentes en general trasciende y es aplicable a cualquier ámbito. Con lo cual, por eso le decía, independientemente de la actividad que ustedes piensen desarrollar, siempre tienen que, con estos conceptos de la idea es que ustedes puedan pensar, bueno, cuáles son los riesgos a los cuales yo me expongo por hacer el trabajo que quiero hacer. Pensando en aspectos de, obviamente, la vida, esto de proteger a las personas, y acá un poco relacionado a qué es el objetivo de la seguridad, pero también como una visión de negocio, ¿sí? Porque puedo tener mi negocio, puedo hacerlo bien o pretender vender la cantidad de cosas que lo que quieras realizar, pero si no tengo controlado ciertos riesgos, esto puede ser un detonante para perder lo que estoy desarrollando. Como decía el ejemplo del principio de venta de ropa, si abro un local y tengo toda mi inversión en ese local, si no tengo ciertas precauciones eléctricas, si no tengo ciertas precauciones de prevención de incendio, por un simple incidente o accidente puedo perder todo ello. Entonces todo mi proyecto se me viene a pique, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es un poco la idea que ustedes puedan tomar y después ahondar a lo largo del desarrollo, también para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de su proyecto. Este módulo tiene objetivos. El objetivo es que entiendan el alcance de la seguridad y higiene como una disciplina, a qué es lo que apunta, que puedan identificar peligros, riesgos, que son dos conceptos que parece siempre lo mismo, pero que no lo son, ¿sí? Que podamos identificar factores de riesgo en cada una de las actividades. A yo le voy a proponer le voy a mostrar un ejemplo claro de qué es lo que tengo, cómo empiezo a gestionar los riesgos, ¿sí? Los peligros van a estar presentes, bueno, ahora tengo que gestionarlo porque hay una realidad. Los peligros, los riesgos, no lo voy a eliminar nunca. El peligro de sufrir una descarga eléctrica en mi casa va a estar siempre presente. Ahora, va a estar controlado, va a estar contenido, si cumplo ciertas normas, si cumplo ciertos procesos. El riesgo vial va a estar siempre presente. Ya el hecho de salir a la calle, ya tengo un grado de exposición. A veces en mayor o en menor medida, pero tengo un grado de exposición. Y obviamente eso sumado si, además conduzco mi vehículo, si no soy precavido, si no voy prestando atención, por ejemplo, o me voy distrayendo con el celular, bueno, ya son variables que entran a la gestión de los riesgos. Hay un marco normativo que es interesante que ustedes los conozcan. Hay leyes tanto para gente que está en relación de dependencia como aquellos que son autónomos, ¿sí? El fin último persigue lo mismo, es tener precauciones. Hay una ley normativa, la principal, que es la 19.557, que marca lineamientos que son aplicables a todo tipo de empleador, tanto aquellos que tengan gente en relación de dependencia como aquellos que sean autónomos, pero que trabajen en su grupo de trabajo con otras personas. Diferenciar conceptos muy básicos que son de accidentes de trabajo y enfermedades, porque la seguridad y higiene no solamente hace prevención sobre la integridad de las personas en sus cuerpos, en sus extremidades y demás, sino también en relación a las enfermedades. Cada riesgo a los controles, perdón, a los riesgos que están presentes en su actividad, puede traer aparejado enfermedades profesionales. O sea, hay rubros que por la manipulación de químicos, por el grado de exposición, puede generarme enfermedades profesionales. Puedo tener una pérdida de audición importante si estoy permanentemente las 8 horas de trabajo durante los 5 o 6 días de la semana, durante todo el mes, durante todo el año, expuesto a un nivel de ruido altísimo, con lo cual me va a deteriorar mi salud. O no solamente auditiva, sino también ya de lo psicofísico, ¿sí? Con lo cual es, entendiendo los conceptos también, todo está interrelacionado y la idea es que se pueda llegar a entender. Aquellos que estén en relación de dependencia, hay un rol importante que son las áreas
RT. Cualquier empresa está obligada a tener una RT, es un asegurador de riesgo de trabajo que tiene ciertas funciones, ciertos roles, que tiene delegada el poder de policía, o sea, el Ministerio de Trabajo delega en las RT el poder de policía para que pueda cumplir y verificar que se cumplan ciertas normativas, ¿sí? Y algunas premisas básicas sobre el uso de los elementos de protección personal, que en muchos casos, cuando pensamos en seguridad y higiene relacionado al trabajo, una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza son los elementos de protección personal, ¿no? Un casco, un lente, un guante, calzado, pero la realidad es que los elementos de protección personal son la última barrera para hacer prevención y son la menos efectiva. Porque por más que tengamos un casco, si voy transitando en una zona y se me cae un elemento con cierta característica de peso más de 2000 kilos, el casco no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, ¿son necesarios y muy útiles? Sí, son necesarios y muy útiles, pero antes hay otras medidas para control de riesgo, ¿sí? Para evitar los accidentes. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se escucha bien? No. ¿No se escucha bien? Hola, hola. A mí se me cortó en algunas partes, pero no sé si es a mí o al grupo. Bien, a ver, los chicos del grupo, por Sí favor. se cortó en pequeñas partecitas, pero sí se entendió el concepto en Sí, sí, se general. entendió en general. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, si se corta así muy, que sea todo, por favor, levanten la mano, avisen, ¿sí? Así detenemos la charla. Bueno, eh, para iniciar todo esto y poner algunos puntos en común, y algunos conceptos en común y empezar a hablar de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad e higiene en el trabajo, hablamos de un derecho que tienen las personas a un bienestar. Y este bienestar pensando en todos los aspectos, pensando en la salud física, en la salud mental y en la salud social. Hoy en día hay riesgos y aquellos, por ejemplo, seguramente que han estado en la administración pública o en algún tipo de administración, se ha insertado un nuevo concepto que es el trabajo en forma remota, o sea, esta condición de la virtualidad, lo cual ya conlleva una serie de condiciones, ¿sí? Un nuevo riesgo, nuevas necesidades de poder controlarlo. Es decir, derecho universal porque obviamente la idea es que nosotros salgamos a ganarnos el par para después volver a nuestra casa y poder tener la vida, o sea, no pasa por el trabajo, sino pasa por otros aspectos, ¿no? Pasa por fuera, qué es lo que sucede afuera del ámbito laboral, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Con lo cual, la concepción de la seguridad está pensada en eso, en cuidar a las personas, que estén saludables, no solo también desde lo mental fundamentalmente, ¿sí? Hoy se habla del estrés, es decir, no estoy expuesto a riesgo de contaminantes o algún elemento, alguna maquinaria que me produzca, ya por el solo hecho de manipularla me genere un riesgo, sino hay condiciones del lugar de trabajo, esto de las relaciones interpersonales con mis compañeros, con mi jefe, las presiones laborales para obtener ciertos resultados, bueno, afectan a la salud desde lo físico y obviamente después se dispara por distintas enfermedades. Con lo cual la seguridad apunta a ello, a cuidar esas condiciones. A nivel de las empresas, obviamente que hay una necesidad y objetivos por lo cual hacer seguridad. Primero hay un marco normativo que es necesario cuidar. Dependiendo del tipo y de la magnitud de la empresa, la verdad que el grado de cumplimiento será básico, mínimo, o será un nivel de cumplimiento alto, ¿sí? Es decir, aquellos que trabajan, no sé, en empresas de ciertas características, de cierto renombre, no sé, en una minera, en una prestadora de servicio eléctrico, o o donde el cliente es un cliente internacional, obviamente va a tener estándares de seguridad muy altos, es decir, va a tener exigencias muy altas, con lo cual esas empresas, si quieren prestar servicios, va a tener que tener un sistema de gestión para demostrar a las empresas donde quiere ingresar a prestar mi servicio que cumplo estándares altos de seguridad. Pienso en una empresa, en una pyme,
que quiere prestar su servicio de catering a una minera que hoy en Salta y en el norte está muy, muy en auge, ¿no? Siempre el hecho, quiero brindar mi servicio de catering. Bueno, o de transporte del personal a las que va a prestar, transportar a la gente que va a prestar ese servicio. Bueno, ahí ya por el simple hecho de que estoy pensando en un potencial cliente que va a tener un elevado nivel de exigencia en cuanto a los documentos, en cuanto a la gestión, me va, de alguna manera me va a llevar a tener que cumplir estándares, no solamente que me marca la ley, tratar de tener atacado todo lo básico, sino también exigencias por ahí que están por encima. Lo puedo ver como un gasto, lo puedo ver como una inversión. Si pienso del lado del empresario o del emprendedor, lo puedo ver como un gasto, algo que no me va a ser redituable, o al contrario, puedo ver en esas condiciones una ventaja respecto a mis competidores, de decir, bueno, yo te ofrezco este servicio y no solamente voy a ser competitivo a nivel económico, sino también me marco y me diferencio de otros competidores, de otros que están en el mismo segmento, porque yo te estoy ofreciendo mi servicio con calidad, porque hago un buen servicio, porque tengo ciertos controles sobre lo que hago, cuidando al medio ambiente, que es otro aspecto que hago con mi residuo, cómo lo gestiono, y cuidando a las personas, porque siempre cumplo estándares normativos básicos y otros que me puede solicitar cada uno. Es decir, en función a qué es lo que quiero mostrar yo, y le puedo darle distintas visiones, ¿no? Obviamente, yo me quedo con el lado humano en principio como puntapié. Quiero cuidarme como empresario a lo que yo quiero, a los riesgos a los cuales yo me expongo, pero también quiero cuidar a la gente y a mi grupo laboral. ¿Por qué? Porque a la larga eso también se va a ver impactado en puede estar impactado en el rendimiento de la organización, en cuanto el personal que yo contrato toma como sí mismo, toma para sí mismo, y se pone la camiseta de decir, che, la verdad que estoy en un ambiente laboral piola, me cuidan, me dan ciertos elementos, estoy en un ambiente confortable. Mejorar el clima laboral, obviamente, cubrir aspectos legales. Lo puedo ver desde ese punto de vista, pero también lo puedo ver desde otros aspectos, es decir, mira, marco mi diferencia no solamente por el producto o servicio que te estoy ofreciendo, sino también porque cumplo estándar. ¿Y por qué es fundamental entender esto? Porque cuando tenga un accidente no solamente primero va a tener un damnificado, que es la persona que sufre el accidente, sino también se va a ver impactado que el emprendedor, el que administra una pyme, que administra una empresa, va a tener que salir a solventar todo aquello que sea necesario por lo que sufrió la persona, ¿no? Aquello va a tener costo, es decir, todos los accidentes tienen costos. Hay algunos costos que se pueden llegar a ver y que son, que esto un poco representa la imagen, la punta del iceberg. Si piensen, estoy prestando un servicio de inmobiliaria, se me accidenta la persona, ya tengo que dejar de prestar atención a mi cliente y a potenciales clientes de una lista que tengo programada para un día o para una semana, y pierdo una persona que deja de atender. Y además tengo que ir a atenderla, ¿por qué? Porque lo tengo que llevar al servicio médico, lo tengo que llevar a que le hagan controles, lo tengo que llevar, ¿sí? Con lo cual, no solamente es perder a la persona y el daño que sufre esa persona, sino también hay un montón de costos que no se ven. Y obviamente, después, los aspectos legales, si esa persona no llega a reponerse 100% del accidente que ha tenido, voy a tener que, obviamente, que probablemente me tenga que comer un juicio laboral, yo, y a su vez la persona a donde estoy prestando servicio también es solidariamente responsable, con lo cual, para entender a ver si me puedo explicar, empresas grandes donde quiero prender mi servicio van a tratar de cubrir esos aspectos legales, es decir, van a tratar de contratar empresas para brindar cualquier tipo de servicio que necesiten, pero que no le traigan problemas, es decir, que sean solventes, que tengan gestión, que puedan cubrir y que puedan prevenir fundamentalmente, ¿no? Prevenir accidentes y prevenir problemas. Es decir,
una empresa de ciertos prestigios o que cumple ciertos estándares no va a querer contratar a ninguna pyme, ningún emprendimiento que no cumpla estándares básicos. ¿Pero por qué? Porque a la larga se puede comer un juicio, porque a la larga le puede afectar su negocio, ¿sí? Si yo soy un damnificado, no solamente mi abogado no solamente va a ir por la pyme o la empresa en la cual estoy trabajando, sino va a ir también a buscar quien tiene el mayor recurso, ¿sí? Y ahí donde esto de la solidaridad, las empresas son solidariamente responsables. Y ahí es un poco donde hay que tener esa visión de negocio, de decir, ¿por qué mi servicio sale un poco más caro en relación a mis competidores? Y porque yo te estoy asegurando que siempre que cumplo ciertos estándares que está por encima de lo que cumple mi competencia. Entonces, ahí también hay una visión de negocios, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Cómo vamos? A ver, a los participantes, ¿se entiende? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Sí, sí, se escucha bien ya. Bien, Y sí ¿alguien se más? entendió. ¿Se entiende bien? Ahí veo un chat. Diego. Bueno, por favor, si no soy claro, me avisan o si le queda alguna duda, por favor, plantéenlo. La idea es que lo podamos, que podamos aprovechar este tiempo para evacuar esas dudas. Bien. Los objetivos de la seguridad, como les decía, proteger la vida, proteger la integridad psicofísica a través de la prevención de accidentes. Nada se puede hacer sin prevenir. Si los accidentes ocurrieron, si tengo lesiones, si tengo pérdidas, no solamente lesiones hacia las personas, sino también pérdidas sobre mis instalaciones, sobre el proceso que estoy realizando, ya la prevención no existió, ¿sí? Básicamente. ¿Y por qué esto es importante? Esto, a ver, quiero que vean también. Es un problema. La seguridad, higiene, la seguridad, los accidentes laborales, las enfermedades es un problema mundial, no solamente, no es algo que no se vea. Estos son datos de la Organización Internacional de Trabajo. Es decir, dice que cada día mueren debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres, piensa esto de insalubridad también, 7.500 personas por día en el mundo, ¿sí? O sea, datos oficiales, probablemente haya más que no se contabilizan. De esos 7.500, 6.500 se deben a enfermedades profesionales, es decir, por el hecho de la manipulación de productos, por estar expuesto a ruidos, a contaminantes tóxicos, ¿sí? Me generan enfermedades. Que por ahí, a la diferencia de los accidentes, no sucede de un momento para el otro, sino suceden en el largo plazo. Piensa en empresas, a gente que ha trabajado manipulando baterías 20 años, con soluciones ácidas, con plomo y demás. Está bien, no tiene un accidente de trabajo, pero tuvo una enfermedad, tiene una enfermedad relacionada a sus órganos blandos, al hígado, a otros órganos blandos, ¿sí? Que a la larga le deterioran su vida, su calidad de vida. Y esto asociado a cómo impacta en la familia. De estos 7.500, 1.000 mueren por accidentes de trabajo. Es decir, piense que en estas 2 horas que estaba prevista las charlas, hay 625 personas que fallecen en el día. Hoy, mientras estamos hablando acá, están preparando estadios de fútbol en Qatar, ¿sí? Donde hay condiciones, según lo que se ha visto, denuncias y demás, donde se han visto condiciones de trabajo que están muy por debajo de lo esperado para lo que están haciendo. Y gente que sale a buscar el mango, ¿para qué? Para llevar el mango a su familia, para mejorar su calidad de vida de la familia, ¿sí? Están expuestos a riesgo de trabajo. Eh, Hoy en Salta hay muchas construcciones de edificios. Cuando vayan y les toque recorrer y vean alguna condición edilicia, alguna construcción, miren en qué condiciones se realizan. Gente trabajando en altura sin medidas de seguridad, sin arneses, ¿sí? En zapatillas. Miren la administración pública no, sino lo que son los empleados que realizan obras para la provincia.
gente subida a camiones, gente como a ganado, como a animales, gente haciendo mejoras para la ciudad de calle, haciendo mejoras en infraestructura de luz, de servicios, trabajando en zapatillas, sin casco, sin ningún elemento que lo proteja sobre los riesgos que están expuestos. ¿Sí? Eso sucede, en este mundo vivimos, ¿sí? Y por eso es importante. Estos datos son obtenidos de la Organización Internacional del Trabajo, del año 2017. Con la pandemia probablemente se haya modificado, capaz que las cuestiones relacionadas a las enfermedades también hayan aumentado, y bueno, como todo, muy relacionado al momento económico de cada país. Cuanto peor estamos económicamente, más difícil es tener controles efectivos obviamente, de quien tiene a cargo todo esto, que es el Estado, los estados provinciales, los estados nacionales y municipales, con lo cual es mucho más complicado tener buenos resultados. Todo tiene un porqué. Cuando me expongo a riesgos, o sea, esto de las muertes laborales, ¿sí? Hay secuencias, es decir, esto también para que presten atención en el momento de que le toque desarrollar sus actividades. Antes de tener un accidente, y ya con lesiones hacia las personas, tenemos síntomas. Tenemos situaciones que podrían haber causado un accidente. Salí a la calle y casi me pisa un auto, casi choco, casi me choca. Bueno, hay una secuencia. Los accidentes no tienen una sola causa, tienen multiplicidad de causas. No siempre dependen de la persona que se accidenta. Muchas veces dependen de un montón de factores, ¿sí? Esto del manejo vial. Me imagino que muchos de ustedes tienen una licencia de conducir, salen permanentemente a la ruta o a la ciudad. Hay cuestiones que yo como conductor puedo tener en cuenta, puedo ser precavido, puedo respetar las velocidades, utilizo el cinturón de seguridad, el mío y de todos los que están los ocupantes de la cabina, pero siempre hay alguna condición del entorno que me impide o que colabora a la ocurrencia de accidentes, ¿sí? Antes, es un poco relacionado, antes del accidente hay incidentes. Esos son los síntomas. Los incidentes son cosas que podrían causar un accidente, que no siempre. Cuando ocurren, y a veces tengo lesiones leves, bueno, es una alerta, es decir, ojo que podemos tener mayores accidentes. Esto pensando ya en un proceso o en alguna actividad ya concreta que ustedes realicen, bueno, vamos a llegar a esto, bueno, qué es lo que produce los accidentes y ahora vamos a entender un poco, pero lo importante de esto es, para hacer nuestro trabajo estamos expuestos a riesgos, a peligros. ¿Es necesario gestionarlo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque me puede ocurrir una fatalidad. ¿Sí? Porque podemos tener lesiones graves, podemos tener lesiones menores. Pero antes tenemos síntomas y esos síntomas tenemos que estar alerta. O sea, hay una secuencia, siempre hay algo que a nosotros nos va a alertar previamente a decir cómo estamos justamente en relación a los accidentes o a las enfermedades. Acá hay dos conceptos básicos. Muchas veces se mezcla, muchas veces hablamos de peligro, riesgo como lo mismo, y en realidad no es lo mismo, ¿sí? Los peligros, estamos expuestos y convivimos con los peligros. Manipular una cocina, ¿sí? Implica un riesgo. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con un combustible. Enchufar un televisor, enchufar algún artefacto es un peligro. ¿Por qué? Porque hay algo potencial que tiene una capacidad para producirme un daño. La energía eléctrica en nuestra casa, miramos al techo, miramos los tomas y el peligro eléctrico está ahí. Ahora, y hay una serie de normativas aplicables que hacen que ese peligro esté contenido, pero eso no implica que deje de existir, ¿sí? Por eso es importante un sistema eléctrico que tenga una térmica, que tenga un disyuntor diferencial. ¿Por qué? Porque son medidas de control para evitar el accidente final hacia las personas. Bueno, de altura, peligro de caída en altura, peligros viales, es decir, ahora vamos a ver un poco más peligros relacionados a una mala iluminación. Piensen hacer un trabajo en un lugar donde no tengan iluminación necesaria, donde tengan que estar, no solamente que le pueda afectar la salud, sino que además eso le pueda generar eh, un tropezón o tirar cosas, ¿sí? O producir un incendio. Los peligros, convivimos con los peligros, es decir,
la idea que cuando lo identifico, peligro es todo aquello que tiene una potencialidad de generar un daño, ¿sí? Básicamente. Piensen esto, peligro, daño, ok. Hay algo que tiene un potencial para producir un daño. Peligro, el incendio, un foco de incendio es un peligro, es algo que está latente ahí, bueno, pero cuando cumplo ciertas cosas, listo, lo puedo controlar, no pasa nada. Bueno, el riesgo ya hablamos de algo que lo estoy gestionando, hay algo, es decir, sobre el eléctrico ya hay una persona cerca que está trabajando sobre el peligro eléctrico, y ya hay esto de gestionar y habla hay una evaluación, dice acá, una evaluación de qué tan probable que ese peligro produzca un daño hacia las personas, y si ese peligro produce, bueno, ¿qué me pasaría? Pensemos en un tema de incendio. La potencialidad de que se produzca un principio de incendio siempre está. Bueno, ¿qué tan probable es? Y mirá, si tengo material combustible almacenado, no tengo una buena ventilación, tengo fuentes de ignición que no son controladas, es decir, que cualquiera puede pasar fumando, y mi probabilidad es alta. Y si eso ocurre, ¿qué consecuencias puedo llegar a tener? Y las consecuencias pueden ser peores todavía, porque no solamente puede afectar a las personas, sino también me va a afectar a los bienes materiales, de lo que puedo llegar a tener almacenado en ese lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Puedo hacer mi actividad? Sí, pero antes tengo que poner medidas de controles. Y estas medidas de control es decir, che, pensemos en un ambiente que tenga una buena iluminación, que esa iluminación sea ciertos controles. Mi sistema eléctrico tiene que tener protecciones diferenciales, protecciones térmicas, como cualquier instalación domiciliaria. Si voy a trabajar, no sé, en los riesgos viales, bueno, tengo que capacitar a la persona. Es fundamental la capacitación, la formación, para que la persona pueda cuidarse, para que pueda tomar decisiones, ¿sí? Entonces, al peligro no lo vamos a eliminar, pero sí lo vamos a gestionar. Entonces, uno de los aspectos principales o iniciales para gestionar es poder identificar todo aquello que me va a producir un daño. Si estoy, no sé, estoy pensando en generar un producto, o sea, un producto de consumo masivo, ¿sí? Pensemos, no sé, algún dulce, bueno, algo que yo pueda fabricar en mi casa, bueno, va a haber algo que probablemente tenga que tener en cuenta. Desde lo biológico, hay un peligro biológico, ha sido un riesgo biológico, y en esta época de pandemia es donde por ahí más se ha visto. Piensen que por el solo hecho en su momento, ¿no? Cuando arrancó todo esto, por el simple hecho de salir a la calle, estaba expuesto a ese peligro, a ese riesgo. Bueno, ¿cómo lo controlaba? Y primero me controlo. eh, precauciones. Voy midiendo ingresada, ventilar un ambiente de trabajo, que la gente siga teniendo distanciamiento. No se escucha, profesor Seco. Se cortó por un buen ratito. Laura, a ver, ¿qué es lo que necesitaba que pueda repetirse? Momento. Bien, ahí retomamos, se cortó algo, ¿verdad? Por favor, dígame en qué parte, así puedo retomar desde ahí.
¿Ahí me Creo escuchan? que cuando sí, que cuando empezó a hablar del tema de gestionar, cómo gestionar el peligro o cómo identificar para evitar los daños, desde ahí se empezó a cortar ya Bien. por varias Algo que partes y sí, no se entendía. bien. Por lo pronto voy a ver si puedo. Voy a apagar mi pantalla un momento para ver, facilitar que no se corte, ¿sí? Sigo estando acá. Bien, lo que le decía, esto de los peligros, uno de los ejemplos por ahí más latentes que tenemos en esta época de pandemia fue un peligro, un daño, perdón, un peligro biológico que tenía una gran potencialidad de generarnos un daño, ¿sí? Y eso, en la medida que lo fuimos conociendo, fuimos estableciendo medidas de control, es decir, lo fuimos gestionando. Digo, lo fuimos porque de alguna parte, de alguna manera, somos partícipe activo de todo esto de la prevención del COVID. Eh, Piensen que ante lo desconocido, primero no se pudo eliminar el riesgo, no se pudo eliminar esa fuente de peligro. Siendo, bueno, a ver, ¿de qué se trata y cómo se contagia? Analizando un poco control, si cumplamos ventilaciones cruzadas, es decir, se fueron incorporando medidas de controles para gestionar ese peligro. Es decir, ya estamos gestionando ese riesgo, qué tan probable que ese peligro me genere un daño como persona. Bueno, ahí entonces lo empezamos a gestionar. Y es un poco la idea que ustedes puedan identificar en la actividad que llegan, que vayan a desarrollar o que estén desarrollando. Es decir, bueno, dentro de lo que yo hago, ¿cuáles son mis fuentes de peligro? Bien, y empezar ahí a indagar más. Si me toca manipular productos químicos, cada producto químico tiene una ficha de seguridad que me dice, che, tenés que tener cuidado con esto. No sé, el jardinero, pienso en una actividad de jardinería, que en algunos casos utiliza algún producto para controlar malezas. Ese producto, glifosato o alguna marca parecida, tiene una ficha técnica que te dice, che, ojo con esto porque si vos lo utilizás permanentemente te va a afectar tu salud. Y te dice, utilízalo con esta dosis, en estas proporciones, no lo utilicé con tanta frecuencia, utiliza elementos de seguridad, guantes, casco, botas. Cuando terminé de utilizarlo, la ropa que estaba utilizando, la bala por fuera de lo que es tu ropa habitual de trabajo, ¿sí? Es decir, un poco el desafío de cada uno de ustedes que va a tener justamente para tratar de implementar todas estas cuestiones va a ser identificar cuáles son las fuentes de peligro. Hay material muy interesante desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo eh, que le da pautas, hay manuales de buenas prácticas. Hay manuales de buenas prácticas que ya están desarrolladas para actividades lácteas, para actividades de transporte de pasajeros, para actividades eléctricas, ¿sí? Con lo cual ahí tenés fuente material a donde recurrir para indagar un poco más, ¿sí? Acá había un Shenga, vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿El Shenga lo han jugado alguna vez? Imagino que sí. Bien. Sí. Eh, el Shenga la propuesta del Shenga lo que hace o lo que apunta es, piensa en el Shenga como un proceso. Su actividad, lo que ustedes quieren desarrollar es un proceso, ¿sí? Laura, vos decías, estoy pensando en la venta de artículos, ¿verdad? En venta de ropa. Bueno, ese es tu proceso. Eh, Tu proceso tiene distintas etapas, desde el que te sentás, planificás, imagino que vas a tener que hacer, vas a tener que pensar las cantidades que vas a querer comprar, dónde lo vas a acumular, dónde lo vas a tener, cómo va a ser tu proceso de venta, cómo va a ser la interacción con los clientes, y cuáles van a ser tus canales de comunicaciones, ¿sí? Es un proceso. Entonces, si vos podés identificar las distintas etapas de tu proceso, y seguramente lo haces, vas a poder, y en cada una de esas etapas del proceso, poder identificar qué riesgo tenemos acá. Bueno, a ver, che, en el lugar donde estoy almacenando mi indumentaria, tengo mala iluminación. Listo, ahí tenemos un riesgo, tenemos que hacer algo con eso. O no cuesta ver, tengo lugares donde tenemos muy baja iluminación. Eh, Además, sabés que acá tengo mucho material combustible.
con lo cual vamos a tener que tener precauciones para prevenir incendios, ¿sí? Entonces, ahí ya vas a poder tener medidas, otra medida de control que vas a tener que implementar. Con un matafuegos es necesario, es suficiente, llego a cumplir, voy a necesitar más. Bueno, habrá que analizarlo. Si la venta es en un local o tengo que salir a la calle, bueno, voy a tener que salir en un vehículo, voy a tener un potencial peligro de que me atraquen y que me roben, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer en cada caso? Bueno, voy a tener que establecer medidas de control. Para hacer prevención y para que ustedes esto lo vean, la oportunidad de negocio que tienen pensado no se vaya por la cañería, es un aspecto para pensarlo de esta manera, ¿no? No solamente el servicio que piensan, o el servicio o el bien que piensan ofrecer, sino también de, bueno, que no me afecte a mí como principal accionista en mi empresa, que no afecte a la gente con la que puedo llegar a trabajar, pero además que no me sea un problema y que me genere pérdidas de mi negocio. Entonces, esto de pensar lo que vayan a hacer como un proceso. Si yo estoy almacenando la ropa y no le presto atención a la iluminación, es uno de los bloquecitos que retiro del Shenga. Entonces ya mi proceso ya no es tan sólido, ya no es tan robusto como al principio. Si no le presto atención a los aspectos de higiene en la manipulación de mi comida o de lo que estoy pensando, no solamente me puedo enfermar yo, sino también puedo enfermar a la gente a la que estoy brindando un servicio. Es decir, si no tengo en cuenta aspectos relacionados a mi higiene, a la higiene del lugar, a la utilización de elementos de seguridad personal como guantes, protectores respiratorios, si no almaceno, separo la carne de los vegetales, si no los lavo bien, si el lugar donde el agua con la que estoy lavando mis productos no está controlada y no sé, estoy alquilando un lugar y la verdad que el tanque está en el techo, lleva 20 años y nunca se lavó y además hay palomas y esas palomas están contaminando el agua y yo a su vez estoy lavando con esa agua mis productos, piense que todo esto se traslada y ya mi servicio o mi producto ya baja de calidad y corro un riesgo de que mi cliente también se ve afectado en eso, ¿sí? Entonces estoy sacando daditos, estoy sacando bloquecitos. Entonces mi proceso es cada vez más débil. Y cuando saque uno crítico, ya se viene todo, se cae todo y ya es un poco complicado, digamos, y es remontar lo que estoy haciendo. Estar permanentemente teniendo flancos abiertos no controlables que me afectan a lo que quiero hacer. Entonces, la idea del Shenga es eso, piénselo como un Shenga, al proceso que ustedes quieren hacer, piensen identificar los peligros, aquellos tendrán mayor incidencia, otros tendrán baja incidencia. Bueno, para cada peligro, cómo lo administro, cómo lo gestiono. Esto de los peligros, decía, peligro es todo aquello que tiene la potencialidad para generar daño, para generar un evento adverso, ¿sí? Antes hay barreras que puedo tener en cuenta para frenar y evitar que eso ocurra, que eso se materialice. Factores de mi organización. Che, yo le voy a dar bola a esto y voy a pedirle a toda mi gente que realmente aplique todo lo que yo quiero aplicar, es decir, todo cuidemos la higiene, todo eh, respetemos mis procedimientos para la manipulación de mi producto, de mis herramientas. Si yo no estoy convencido de lo que quiero hacer, difícilmente la gente con la que trabajo esté convencida, ¿sí? Es decir, si yo estoy convencido de eso, ya va a ser una barrera. ¿Por qué? Porque yo lo que estudie, analice y quiera ejecutarlo, si estoy convencido, voy a hacer que el resto lo ejecute. Y voy a trasladar porque esa va a ser una estrategia de mi negocio, de mi servicio. En cambio, si mis pares, mis compañeros o la gente con los cuales trabajo ya no le presta tanta atención como yo quisiera, bueno, ya se empezarían a naturalizar que, che, el cuchillo que estoy cortando las carnes va a ser el mismo para cortar las verduras. Total, no pasa nada. O el cuchillo que utilizo para cortar las carnes que están crudas, la voy a utilizar para cortar las carnes que están cocidas. Total, no pasa nada. Cuando empiezo a naturalizar esos desvíos, bueno, tengo mayor probabilidad de que me ocurra el evento final, lo que queremos evitar.
Esto de defensas ausentes es la formación, es la capacitación, ¿sí? En todas las actividades hay riesgos. El asunto es que podamos identificarlo y que podamos estudiar cómo lo vamos a controlar. Entonces, formar a las personas. A las personas le podemos decir, che, tenés que cumplir esto y no explicarle por qué, o tratar de explicarle por qué. Yo creo que cuando entienda que tiene un sentido las cosas que se piden hacer, cumplir un método, cumplir un procedimiento de trabajo, y pueda entender y pueda internalizar eso y pueda asociarlo directamente a que se está cuidando él, pero también está cuidando al negocio, a lo que está emprendiendo, bueno, tiene otra connotación. Es decir, tenemos posibilidades de que muchas, varias, en distintas instancias, de que los accidentes no ocurran, ¿sí? Lo cual hay que estar atento y hay que gestionar. Es importante la gestión que ustedes pueden realizar. Bien, acá esto presten atención. Esto, si tienen alguna duda o quieren después desarrollar más, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, SRT, esa es la sigla, srt.gov.ar. La SRT es la entidad del Estado que habla de todo lo relacionado a leyes laborales, ¿sí? En algunos casos habla de responsabilidades al empleador, responsabilidad de los empleados, porque los empleados también tienen responsabilidades, tienen que cumplir todo lo que el empleador le dice, tienen que cumplir la legislación vigente, el empleador tiene que brindar todas aquellas condiciones necesarias para que el trabajo se pueda hacer en condiciones. Y brinda estos primeros aproximaciones a qué son los factores de riesgo, ¿sí? Es decir, y esto de darle entidad, porque yo le dije al principio peligro, riesgo y demás, bueno, capaz que todo es lo mismo, pero estos son las condiciones que pueden causar daños. Las temperaturas, a ver, Valeria, vos dijiste que querías, uno de tus servicios, la inmobiliaria, vas a salir Sí. en pleno verano, ¿sí? Con 40 grados de calor a hacer las Ujú. recorridas y a brindar tu servicio. Bueno, es Sí, un factor de riesgo al cual vas a estar expuesta. bien, Con lo cual obviamente, hay medidas de controles, che, hace descanso, trata de programar salidas a horarios que no sean críticos respecto a las claro, temperaturas, la hidratación, a eso, las comidas livianas, ¿sí? Son bien. aspectos que hay que tener en cuenta. Ujú. Bien, el ruido, aquellas personas que, bueno, ruido, iluminación, le digo, la iluminación, si a ustedes le ha tocado estar en la computadora o haciendo algo manual y después sentir un cansancio visual, mucho tiene que ver el aspecto de iluminación, ¿sí? Una mala ventilación del lugar de trabajo, también obviamente en función a que estoy preparando o estoy manipulando algún producto químico y demás, si eso no está bien ventilado, bueno, voy a estar expuesto a todos esos vapores, a esos gases que se puedan generar. Vibraciones, radiaciones, la altitud, la presión barométrica, no es lo mismo hacer mi trabajo de a 100.000 metros sobre el nivel del mar, a hacerlo a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, ya es un factor de riesgos también que afecta a las personas. Riesgos químicos. Todo producto químico que ustedes vayan a utilizar, ya el combustible, eh, productos de limpieza, productos corrosivos, todos tienen una etiqueta. Los aromatizantes ambientales tienen una etiqueta que te dice, che, ojo que los peligros son estos. A su vez, para indagar mucho más y ser mucho más efectivo, hay fichas de seguridad. Estas fichas de seguridad tiene que estar, todos los fabricantes tienen que brindarla, tienen que publicarla. Es decir, ustedes marca tal de tal producto, tiene que estar a mano, ¿sí? Y eso le va a brindar mayor información. Le va a decir cómo almacenarlo, en qué condiciones, que en condiciones de temperatura, qué precauciones tienen que tener para manipularlo. Bueno, le da una serie de información importante para que ustedes puedan hacer buen uso de esos productos químicos, ¿sí? Los humos, bueno, aerosoles, explosivos, polvos, bueno, estos son los riesgos químicos, riesgos físicos del ambiente de trabajo, riesgos químicos. Obviamente, si no se lo acuerdan, acuérdense, riesgo físico, riesgo o riesgos asociados a los
a los ambientes de trabajo y le va a salir. De todas maneras, yo creo que la presentación se comparte, así que van a tener ahí por lo menos un recordatorio si quieren indagar un poco más. Riesgo de exigencia biomecánica. Piensa en una persona que tiene que estar en un lugar sentado haciendo movimientos todo el día con la mano. Aquellos que manejan una computadora y están las 8 horas de su trabajo con un mouse, con un teclado. Bueno, hay una enfermedad profesional que se llama síndrome del túnel carpiano. Esto afecta la movilidad de la mano, tiene obviamente aparejado dolores. ¿Por qué? Por el simple hecho de manipular el mouse, de manipular de la posición en que tengo que poner mi mano para utilizar el teclado. Bueno, estos son los riesgos de exigencia biomecánica. O una persona que tiene, no sé, un corralón, que tiene que levantar bolsa de Portland de 50 kilos. Obviamente que una persona no está diseñada para levantar esos pesos. Lo hacen, porque lo vemos. Bolsa de 100, de 70 kilos, lo hacen, pero después vayan a verlo cómo le queda la cintura, la columna de esa persona, ¿no? Esto de posturas estáticas, de estar 8 horas, 5 días a la semana o 6 días a la semana sentado, bueno, tiene afectación, obviamente. Afecta la circulación, afecta a distintos en partes de mi cuerpo. ¿Eh? Los riesgos de accidentes. Por salir a la calle me puedo caer, o por andar en el ambiente de trabajo que no esté ordenado, que no esté limpio, me pueden producir, porque no esté limpio, en el hecho de que si me cae un aceite en el pasillo por donde estoy transitando, nadie se ocupa de eso, pasa alguien más distraído y eso me puede generar una caída de una persona a nivel. Torceduras, quemaduras, picaduras, golpe, atrapamiento por ahí en la manipulación de alguna herramienta móvil o mecánica, atropellamiento porque salgo a la vía pública, me chocan o choco. ¿Se tildó? Por tercero, ¿no? Esto de que, sobre todo, mucho. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. No, no se escucha nada. No, y se dejó Ahí está. la ¿Ahí me pantalla. escuchan? Sí, ahí sí. Eso Bien, escuchamos. ahora sí. Ahí, Ahí está. otra vez. No, se vuelve a no escuchar nada, ¿no, profe? No sé si está hablando. No se lo escucha el profe. ¿Qué fue? Ahí volvió, Bien, ahí me parece. escuchan. Ahí Ahí está. volví, sí. Ahí. Ahora Ahí. sí. Sí, sí, yo no sé si es la hora. Bien, a ver, trato de compartir otra vez la pantalla. Bien, ahí me escuchan y ven la pantalla. Bien, perfecto. Sí. Ok, respecto, bueno, a lo que decía, uno de los efectos post pandemia es el alto grado de intolerancia a la hora del manejo vial. Han visto hay estudios que
respecto al grado de violencia que hay en la calle, ¿no? Respecto a un poco asociado también a la intolerancia. Bueno, estas son las ideas que ustedes puedan identificar estos factores de riesgo. ¿Qué riesgo están? Fíjense esto de riesgo biológico, hongos, virus, bacterias, parásitos, hacer foco en eso. Factores de la organización de trabajo, que le decía esto de si mi mente trabaja una carga. Ahí vuelven a escuchar. Hola, hola, ahí me escuchan. Ahí Se escuchamos, cortó, ahora sí pero se le sí se escucha. corta. Bueno, bien, gracias por avisar. Los factores organizacionales, les decía esto un poco de que saber si Se vuelve a cortar, ¿no? Es como realmente que es empieza a confortable, veces. estoy a gusto. Bueno, denme un segundo. A ver, ahí me escuchan. Ahora sí se lo escucha. Bueno, trato de avanzar entonces. Bien, este es un ejemplo, está en uno de los manuales de buenas prácticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Está hecho sobre una industria láctea, es decir, la misma industria donde producen leche, donde manipulan la leche, hace su análisis, ¿sí? De modo que les sirva para todo lo que estén más o menos en el rubro. Entonces ellos describen su proceso, y esto es un poco la idea de que una de las premisas que ustedes tienen que considerar en el servicio o producto o proceso que vayan a realizar. Bueno, ¿qué etapa tiene mi proceso? ¿Cómo arranca todo esto? Bien, en este caso, fíjense, hay un depósito donde almacenan las materias primas. Hay un servicio de equipamiento, de limpieza, desinfección. Aparte de ahí arranca todo. Se recibe la leche, hay un pretratamiento, hay un mezclado de pailas, enfriamiento, homogeneización, envasado, encajonado, empaquetado, paletizado, y se almacena el producto final, ¿sí? Entonces, ellos pueden, de alguna manera, pudieron describir en breve bloque su proceso. Ahora, lo interesante y el análisis que hacen en conjunto, empleado, empleador, seguridad, es, bueno, definir qué riesgo voy a tener en cada lugar. Y acá están los simbolitos, verde, triángulo amarillo, el símbolo de un negro, vamos a ver de qué se trataba para hacer memoria. ¿Sí? Fíjense, el naranja de los hongos, riesgo de accidente, o sea, ya estamos diciendo que tiene caídas, torceduras, tiene exigencias biomecánicas, temperatura, ruidos, o sea, estos riesgos están presentes en cada una de las etapas. ¿Sí? Fíjense que ellos pudieron definir en bloques las distintas etapas y empezar a identificar, bueno, en cada etapa qué riesgo tengo. Una vez que lo identifico, ahí voy a empezar a poder establecer medidas de controles. ¿Sí? El ejemplo es, en esta etapa, en la primera parte, la recepción se recibe la leche, es transportada en camiones, tanques, desde el tambo a la planta. En el lugar se pesa el camión, se lava por afuera con agua caliente
incluido el sector de acoples, tanque de cisterna, ¿sí? Es decir, hay una persona que está con agua a presión y a temperatura lavando un camión en el exterior, en los cuales en el exterior puede haber día de lluvia, día de frío, día de calor, ¿sí? Ahí piensen en los aspectos de riesgo. Está trabajando en altura, fíjese por qué, porque tiene que ingresar a la dársena de descarga y tomar muestras. La toma de muestras es realizada por un operario en el área de residuo de planta, es decir, los camiones donde tenemos la cisterna, hay una persona que se tiene que subir de alguna manera para tomar una muestra. Entonces ya tenemos un riesgo de que se puede caer de altura. Hay un riesgo biológico porque puede entrar en contacto con la materia prima y esa materia prima puede tener algún grado de enfermedad. Como le decía, puede hacer su trabajo, como era la intemperie, podrá tener un día soleado, de mucha temperatura, de baja temperatura, ¿sí? Otras condiciones que se van sumando. En este caso, en esta etapa, los riesgos de exigencia biomecánica, esfuerzo físico y movimiento manual de carga. Existe riesgo físico del ambiente, estrés térmico. Esto del estrés térmico está asociado a soportar altas o bajas temperaturas, ¿sí? Si presenta altas temperaturas, bueno, habrá que establecer medidas de control. Disminuir el tiempo que esa persona esté en ese lugar para que tenga un tiempo en que se pueda reponer un ambiente más controlado. Quizás en vez de estar 1 hora haciendo eso, podrá estar 10 minutos, ¿sí? Y tener rotación, o sea que varias personas pasen por ese lugar. Riesgos biológicos, virus, bacterias, parásitos. Riesgo de accidentes, caídas, torceduras, cortes, golpes, atropellamientos. ¿Por qué? Porque hay un camión ahí y si no estoy atento, o si el chofer se olvidó de poner su freno de mano o no prestó atención al manejo, obviamente me puede chocar. En este caso, las medidas de control para los riesgos biológicos. Capacitar a los operarios que puedan entrar en contacto con la leche cruda, realizar vigilancia médica del personal involucrado en las tareas de recepción de leche cruda. ¿Por qué? Porque podrán entrar en contacto con la leche y por ahí le produce una enfermedad. Alteración obviamente digestiva, alguna alteración obviamente a cualquiera de los órganos, o alguna enfermedad ya propia de distintos animales, ¿sí? Que por la leche viene contaminado. Provisión de los trabajos de los CPP necesarios con salud y seguridad ocupacional, así como un médico laboral con alguien de seguridad y higiene de la empresa. Es necesario establecer procedimiento de trabajo, establecer que toda una premisa, che, nadie tiene que tomar esta leche, ¿no? Hasta que no esté tratada, nadie tiene que comer, tomar algo, fumar durante este proceso. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que el elemento que esté utilizando, que esté comiendo, que esté tomando, se contamine y obviamente ingresa a las vías de la persona, con lo cual se puede enfermar. Bueno, este es el análisis, un poco la propuesta de gestionar riesgos. Identifico mi proceso, identifico las etapas de mi proceso, tanto pensado en lo edilicio, en lo concretamente de qué es lo que hacen las personas en ese proceso, en los productos que voy a tener que interfieren en ese proceso, que manipulo, en las herramientas que utilizo, que manipulo, en el ambiente donde lo hago en un ambiente libre, en la calle, lo hago en un lugar cerrado, bueno, en qué condiciones. Y una vez que puedo identificar los factores de riesgo, es decir, cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a controlar, ¿sí? En algunas implementaré procedimientos, en otras estableceré, haré un estudio de carga de fuego del lugar, me dirá que tengo que tener 5 matafuegos, los compro y listo. Después, lo único que me tengo que preocupar es que la gente esté capacitada para utilizar esos matafuegos. Porque si tengo los matafuegos, después nadie sabe utilizarlo, va a ser como la nada misma, ¿no? Con lo cual, ahí entra otro proceso, capacitar a la gente. Listo, tengo los matafuegos, tengo los 5 que tengo que tener para apagar un incendio según los materiales que yo tengo almacenado. Tengo capacitada a la gente y en forma anual o cada 6 meses viene alguien, lo capacita y hace prácticas. Bien. Y después lo único que tengo que preocuparme es de que ese matafuego esté en buen estado y en buen estado de conservación, ¿no? Que sea mantenido, que es un poco servicio que se vende y que es necesario. Entonces ya establecí mi medida de control.
Entonces, esa es un poco la gestión de los riesgos que le toca llevar en el proceso que estén desarrollando, que vayan a desarrollar. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió esta parte del objetivo? ¿Sí? Bien, las Sí, dos más se entendió. participantes son Valeria y Laura. A ver, ¿alguien más? A ver, de los chicos. Sí, chicas. Bueno, mientras a Laura y a Valeria les sirva, ya me quedo tranquilo. De todas maneras, aquellos que estén escuchando, véanlo siempre, me imagino que ustedes están buscando desarrollar un negocio. Bueno, véanlo como oportunidad de sobresalir con respecto a su competencia. ¿Por qué? Porque además voy a cuidar mis bienes, voy a cuidar la gente con la que trabajo, me voy a cuidar yo y voy a brindar y voy a ser eficiente en lo que quiero vender. Entonces, o sea, dentro de las cosas que van a vender, o sea, yo hago esto y lo hago en estas condiciones, también pueden vender estos aspectos. Bueno, accidentes. Por definición, un accidente es cuando me ocurre algo, hay un acontecimiento que ocurre por hacer mi trabajo o en el momento en el cual estoy en mi lugar de trabajo. ¿Sí? Eso como primera parte de la definición. Estoy en mi trabajo, me caí, me golpeé, es un accidente de trabajo. O sufrí algún tipo de enfermedad o algún desmayo o algo, sí, es un accidente de trabajo. La otra parte es, sí, también, salvo, por ejemplo, Valeria, que va a tener que su trabajo va a ser gran parte en la vía pública, ¿no? Entonces, su ambiente laboral va a ser en la vía pública. Entonces, va a ser un accidente de trabajo cuando esté en la vía pública. Ahora, cuando Valeria deje de su jornada de trabajo y ya se esté volviendo a su domicilio, hay una parte que se llama accidentes in itinere. Los accidentes in itinere, in itinere, es lo que me pasa, lo que le sucede a la persona en el transcurso de que está yendo de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. ¿Sí? Es una forma de clasificación de accidente. Entonces, accidente in itinere, en ese transcurso en el que me estoy desplazando desde mi casa al trabajo y viceversa, y luego ya cuando estoy en mi trabajo y lo estoy desarrollando o estoy en mi lugar de trabajo. ¿Sí? Es decir, hace rato hablamos de que las ART tienen una serie de funciones y roles. Bueno, los empleados tienen la obligación de avisar a las ART, hacerse una denuncia de accidente en cualquiera de los casos, o enfermedades inclusive. El empleador también tiene la obligatoriedad de informar a las ART. ¿Por qué? La ART tiene una función importante que ahora le vamos a llegar a eso, que básicamente es brindar todos los servicios al damnificado para que se pueda reponer 100%, y esto habla de prótesis, habla de medicamentos. O sea, tener una RT nos asegura como empleados de que si me sucede un accidente de trabajo voy a estar cubierto. No voy a tener que poner plata de mi bolsillo para ir a comprar medicamento, para ir a hacerme un análisis, para ir a hacerme una placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está validado que si es un accidente de trabajo, todos esos gastos tienen que correr por cuenta de la ART o del empleador. Si ustedes están a cargo de su empresa y no tienen una ART, es importante que hagan algún tipo de seguro a sus empleados, justamente para que sus empleados no tengan que poner plata de su bolsillo, o ustedes tengan que poner plata de su bolsillo y por ahí le desmorone un poco la estrategia que tengan respecto a sus ingresos. Entonces, a ver, pensando también un poco más, usted a veces nosotros contratamos un albañil que tiene que reparar el techo. ¿Sabe qué? Le va a salir mucho más barato pagarle 100 pesos por la RT por 15 días para que esa persona entre, haga su trabajo y se vaya. ¿Por qué? Porque si se cae del techo, se fractura, se golpea, se muere en su propiedad, es responsabilidad del dueño de casa. Entonces se puede comer un juicio, puede perder su casa, puede perder su negocio, ¿sí? Entonces no es un detalle menor. Para eso están las ART. Ya sea una Disculpa, ART, sí, Valeria.
Y ese tema de ponerle, ¿no? Porque vos te pones a pensar que un montón de veces uno en la casa misma contrata albañiles, todo para hacer. O sea, en esos casos también habría que contratar un seguro para esa persona, Sí, 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 o y eso no está son caros. bien. Mira, vos lo Ajá. podés pedir que ellos No, se porque uno contraten. nunca lo hace, ¿viste? Entonces, como Exactamente. que, A ver, y a ver, pensando en esto de que yo calculo que ninguno tiene un matafuego en la casa para prevenir un no, incendio. tampoco, es verdad. Tampoco. No tengo. Y te digo, que es un elemento fundamental por si hay un principio de incendio con un matafuego chiquito, lo voy a poder atacar y voy a Claro. poder prevenir algo catastrófico. Bueno, Ujú. cuando contraten a alguien, sí, o le decís, che, contratate un seguro o pagale vos y después te lo descuento. Porque le llega a pasar algo y la familia de ese damnificado, por más conocido que sean y se lleven bien, Sí, puede ir tranquilamente contra ustedes con sus bienes. ¿Por qué? Porque legalmente está claro. validado que es así. Ah, claro. Bueno, igual yo, por ejemplo, ¿Sí? tengo una empresa, yo pago mensualmente una empresa en donde puedo, no albañiles, sino ¿viste? El plomero, todo eso, o sea, es como que ellos me mandan cuando yo necesito. Eso Sí, ya lo sí. cubre esa empresa, me imagino, Exacto. Eso es claro. pero Si vos claro, decís, che, a ver, mostrame si lo pagaste o si vos sí, ya, si sí, sí. la persona que vos contratas ya lo tienen adquirido ese seguro, bueno, ¿sabe Claro, qué? seguramente los tienen. Pasame una copia antes de empezar a trabajar de ese seguro, donde diga que está pagando el Ujú, seguro, es como el seguro del auto, está, y donde estén tus datos que vos estás asegurado con esa compañía. Entonces, listo, claro, arranca a trabajar. está, está. Porque puede pasar, o sea, una negligencia en ese sentido, o sea, los accidentes ocurren y no Sí. sabemos cuándo. Eh, Cuando suceden y tienen desenlaces fatales, puede ser un problema para nosotros, como dueño de casa, como dueño de un claro. emprendimiento, ¿sí? Porque Mira, lo voy a tener en cuenta cuando empiece un a juicio hacer detrás alguna y cosa en van la a casa. ir la familia, sí, sí, tal cual. Sí. Con lo cual no es un tema menor. Ah, Entonces, esto está, ahora vamos a llegar a los aspectos legales y vamos a desarrollar un poquito más. La enfermedad laboral, todas enfermedades profesionales son aquellas que también están asociadas a la actividad que yo realizo. Si alguien alguna vez tuvo que ir a cargar una batería, bueno, en los lugares donde además fabrican baterías están expuestos a productos químicos y demás, y en esos lugares, o a ir a comprar productos de limpieza, son ¿se cortó? De nuevo. lugares donde hay muchos químicos y demás, y aquellos que están asociados, donde dice, bueno, si vos tenés esta enfermedad o si tenés una incapacidad ¿O se o una volvió a cortar? incapacidad del 10%, Sí. me parece que se volvió a cortar. Sí. A ver. Sí, se volvió a cortar. A ver. No
no estoy escuchando yo, no sé si está hablando o no. No, a ver, ¿ahí me escuchan? Mm. Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí, bien. Sí, estaba tratando de Ujú. conectarme otra vez. Bien, lo que le decía las enfermedades, hay un listado. El listado, bueno, si tiene alguna incapacidad o si tuvieron un accidente, se quedaron sin un dedo, sin una mano, sin un pie, bueno, cada parte de su cuerpo tiene un precio, ¿sí? Y si bien, digamos, se lo van a remunerar, pero ustedes quedan con el problema, ¿sí? Me parece que en la calidad de vida no tiene precio. Bien, esta es la ley, estas son las leyes principales que están en nuestro país, ¿sí? La actividad de seguridad recién nace un poco en el 1915, en cuanto empieza a estar legislado, pero recién en el año 79, 1979, hay un reglamento. Esta ley del 19.586 es del año 72, pero recién en el año 79 se reglamenta de ley y que sea aplicada. Y piense que desde ese año se han ido modificando algunas cuestiones, se han ido actualizando, pero todavía estamos hablando de una ley ya de muchos años, ya de 40 años, ¿sí? Tiene aspectos normativos de instalaciones, tiene aspectos normativos respecto a los ruidos, respecto a iluminación, respecto a incendio. Acá en la provincia, para habilitar un local le piden un estudio de seguridad que hace foco en la prevención de incendio, que hace foco en la evacuación de un lugar en el caso de que ocurra un siniestro, ¿sí? Y está muy alineado con este reglamento. Y hay otra reglamento que ahora lo vamos a ver. Y después está la ley, son las responsabilidades del empleador, del empleado y de la ART en sí. Como le dije, en algún momento, si contratan a alguien y si tienen ART, bueno, la ART le brindaría todos los servicios y todo aquello necesario, y piensen hasta no solamente un medicamento al damnificado, una prótesis, el taxi o el remis para que vaya de su casa al hospital y para que vuelva del hospital a su casa, ¿sí? Tratamientos de corto o mediano plazo, todos esos aspectos le tiene que cubrir la RT. Si no tienen RT y son autónomos, van a tener que tener un seguro de accidentes personales, ¿sí? Es decir, un monto definido, esto es, no sé, los seguros no son muy caros, en función a las actividades que hagan. Y que en algunos casos tendrá una prima de 1.000.000 de pesos, 200.000 pesos, 500.000 pesos. Bueno, eso lo establece cada uno en función a su necesidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha? ¿No se cortó? Bueno. La ley 19.587 organiza condiciones de seguridad e higiene, y la ley de riesgo de trabajo habla de los seguros de accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Esta ley es de los años 90, de los 94. No son leyes esta no es una ley muy vieja, y en este caso hay dos diferencias. La ley 19.587 habla mucho de cuestiones curativas, ¿sí? Habla de condiciones laborales, qué condiciones de cumplir un establecimiento. Piensen, habla de qué cantidad de baño tiene que tener un lugar en relación a la cantidad de gente que tiene, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a trabajar en un lugar, che, si hay más de 20 personas ya tiene que haber un baño, si hay más de 50 personas tiene que haber tanta cantidad de baño para la higiene personal y demás. Bueno, ese tipo de aspectos. La ley 24.557 ya aplica conceptos preventivos, te dice que tenés que capacitar a la gente, de que tenés que analizar riesgos, que tenés que hacer estudios médicos o preocupacionales o periódicos en función a los riesgos que vos tengas, que tengas expuesto a la personal, que tenga que hacer un examen médico una vez que la gente se retire de ese lugar de trabajo, o sea, que se vaya, cambie de laburo. Bueno, ya te da aspectos preventivos. Y después hay otras actividades que ya tienen sus propias resoluciones. Y esto lo vamos a ver un poco más acá.
La actividad de la construcción tiene un decreto especial para ellos, al igual que la actividad agraria, es decir, ya se toma específicamente de aspectos relacionados a la actividad agraria y está legislado y dice lo que tiene que cumplir. La actividad minera, la actividad por cable, son resoluciones que se han ido publicando a lo largo de este tiempo. Acá resoluciones relacionadas a los contaminantes químicos, a esto de tener control sobre los ruidos, sobre las iluminaciones, elementos de protección personal, que vamos a llegar a eso, cuestiones relacionadas a la ergonomía, a los cancerígenos que hay, según la actividad, piensa en, no sé, en un lugar donde se manipulen combustibles, bueno, ahí están expuestos a materiales cancerígenos en algunos casos. Igual entiendo que esto se lo vamos a compartir, así que le va a quedar de referencia para él después indagar un poco más en función a sus necesidades. La ley de riesgo de trabajo tiene objetivo de reducir siniestros, la siniestralidad laboral, haciendo prevención, acá donde por primera vez, desde 1900 hasta 1994, recién se habla de aspectos preventivos, se habla de que los accidentes no tienen que ocurrir, y en segunda instancia se ocurren, bueno, cómo se reparan esos daños. Y la reparación básicamente está siempre enfocada al aspecto dinero, ¿no? Estos, como le digo, cada parte de nuestro cuerpo tiene un precio para la CRT. Si me corto un dedo de mi mano izquierda y yo soy diestro, va a tener un precio. Ahora, si me corto el índice y tengo alguna lesión sobre los dedos principales de la mano, va a tener otro precio. Bueno, y así por cada uno de las partes del cuerpo. También esto habla de la recalificación, ubicación de las personas, es decir, si una persona tiene un problema de salud y no puede seguir haciendo su actividad, bueno, es obligación del empleador que lo pueda recalificar y buscar un trabajo que esa persona pueda realizar en las nuevas condiciones que tiene esa persona. Si yo ingresé y mi tarea requiere una alta exigencia visual, pero yo con el paso de los tiempos voy perdiendo esa posibilidad y mi capacidad visual, bueno, y no lo puedo desarrollar plenamente a esa actividad, o la sordera, o digo, lo auditivo, bueno, el empleador tendrá que reubicarme para que yo pueda hacer plenamente mi trabajo y que no me genere un riesgo adicional. Bien, estas funciones de la SRT: brindar las prestaciones que la ley fije, dinerarias, sociales, de salud. Tiene que hacer un seguimiento sobre los empleadores. O sea, si un empleador declara que trabaja con químicos, bueno, tendrá que ir a verificar cómo está llevando esa gestión sobre esos químicos. La evaluación, bueno, esto está relacionado también a lo que es la evaluación de los riesgos, exámenes médicos, ¿sí? Esto de los exámenes periódicos es una de las obligaciones de la CRT, que la gente tenga un control sobre su salud. Las visitas, la prevención, esto de que exige un plan de capacitación y un plan de formación, exige también que tenga un registro de cuántos accidentes e incidentes ha tenido a lo largo desde que empezó la empresa, ¿no? Porque si esa empresa tiene muchos accidentes, quiere decir que su gestión no anda muy bien. Si no lo hace el empleador, lo va a hacer la RT, porque le tendrá que subir la prima, o sea, en vez de cobrarle 5 pesos, le cobrará 20 pesos por persona. ¿Por qué? Porque esa empresa no cumple estándares, a la LRT le sale muy caro, porque tiene que brindar permanentemente asistencia a sus trabajadores. Es decir, esta es otra de las razones por las cuales hacer prevención. Es mucho más barato la prima de un seguro cuando se cumplen normativas y tenga una baja siniestralidad, si tenga un bajos accidentes del personal que se desarrolla en mi rubro. Bien. Llegamos a los elementos de protección personal. Algo importante que siempre recalco, que es esto: es la última barrera, la menos efectiva para prevenir accidentes. Antes
pudimos hacer un montón de cosas. Pudimos capacitar a la gente, tuvimos la oportunidad de hacer procedimientos, de verificar su cumplimiento, de cambiar el producto químico o parte de ese proceso que tiene un riesgo alto, ¿sí? Antes pudimos hacer muchas mejoras. Cuando el EPP es la última de las opciones y la menos efectiva, ¿sí? Eso ténganlo presente. No obstante, son importantes los elementos de seguridad y hay normativas que lo regulan y que en algún momento tuvimos un gran problema en el país de que llegaban elementos de seguridad de cualquier país, que salía mucho más barato que los elementos de seguridad de primera marca, pero que a la larga no cumplían la función que tenía que cumplir. Entonces, en el año 99 sale una resolución de la Secretaría de Comercio donde dice, bueno, todo lo que venga desde afuera, que sea producido fuera del país, tiene que cumplir cierta normativa y lo que se produzca acá también tiene que cumplir ciertos estándares. Es decir, con eso asegura un poco la calidad de los elementos de seguridad que se producen en el país. De modo que todo aquello que se utilice realmente cumpla su fin, ¿sí? Porque desde los materiales, o sea, que tengan materiales resistentes, de calidad, que en el diseño también todo esté pensado y para que funcione y dure lo que tenga que durar. Y acá habla de que todos los EPP tienen que tener una certificación. Si alguien alguna vez recibió un botín, recibió un guante, recibió un lente de seguridad, fíjese si en algún lado tiene este símbolo, la S, el símbolo de S. Si lo tiene, quiere decir que cumple la normativa. Si no lo tiene, quiere decir que no cumple la normativa. Y es probable que todavía no nos encontremos con esos elementos. Las autoridades de aplicación, bueno, obviamente la Dirección de Lealtad del Comercial, los fabricantes, importadores, la aduana, pero también lo que son los empresarios, los trabajadores y las ART. Tienen que velar para que los elementos que utilice la gente sean los certificados, los que cumplen ciertos estándares de calidad. Lo que se regula hoy, si ustedes tienen que brindar o comprar un elemento de seguridad, las protecciones oculares, los cascos, las protecciones auditivas, arneses para trabajar en altura, guantes, ¿sí? Calzado, todos estos elementos tienen que cumplir los sellos de certificación de IRA. Tiene que tener este sellito S, la sigla S, con el loguito de IRA. Y a su vez, lo que se registra, lo que se debe hacer como empleados y como empleador es que la entrega de esos elementos se registre. Para eso hay una planilla de la resolución 299, que es la misma para todas las empresas, independientemente de la cantidad de gente que tenga. Si usted tiene un empleado y le dan elementos de seguridad, bueno, además de darlo, tiene que hacer completar esta planilla, porque de alguna manera es el registro legal de que la gente, ustedes le han brindado los elementos, ¿sí? No es que hubo una desatención y no le han dado el elemento de seguridad. Puede ser causa también de juicio laboral y demás, al igual que la capacitación. Es decir, esta planilla tiene que acompañar la entrega de cada uno de los elementos y guardarla, una copia para el empleado, una copia para el empleador, con cada una de las firmas, la fecha que se entregó y guardarla, archivarla. Porque es muy frecuente de que a lo largo del tiempo alguien se accidente o se cambie de laburo, pero después reciba un juicio porque no le daba los elementos de seguridad, porque no lo capacitaba. Entonces, estas son formas de demostrar eh, que sí se gestionaba, ¿sí? Que sí brindaba y que sí se cumplía la ley. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver. No, sí estuvo claro con el tema de los Sí, elementos de protección y así. Bueno. estuvo Eh, bueno. a Paola, ahí que te veo en la pantalla. Paola, ¿todo bien? Bueno, Todo bien, profe. bueno, me alegra. Para Cortó de nuevo. digamos,
Es algo que no se ve todo el día. A ver, ahí. Ahí, Ahí me escuchan, sí. a ver, sí. Bien. Ahí están mis datos. Cualquier consulta, pregunta que quieran hacerlo, no hay inconveniente, ¿sí? Se pueden comunicar conmigo. Ya sea sobre el material que se dicta o material de consulta que le pueda facilitar. Mm, corta. Nelson, La idea de esto es hacer. Hola, ahí se escucha. ahí está. Ujú. Les decía que el objetivo fue acercarles conceptos básicos para que ustedes vean cómo le va a afectar a estos conceptos a su plan de negocio o a su servicio, y cómo puedan ver también de alguna manera como una oportunidad de sobresalir sobre sus competidores, sobre lo que estén haciendo lo mismo, de brindar lo que hago, lo brindo con calidad, lo brindo con seguridad. Y algo importante y no menor, y me parece que en este caso lo que más quiero destacar es que sobre el cuidado de las personas. Se cortó de nuevo. ¿No? Nelson, ¿vos estás escuchando? Me- Sí, te escucho, pero a mí también se me entrecorta el cuidado, No, yo te... dicen el profe. cuando sucede un ahí está accidente, el no me entiendan profe. que se corta. Yo te quería hacer una pregunta, vos, Nelson. La clase de emprendedurismo, la última, no se subió a la plataforma, ¿no? ¿No se grabó? No, la estoy, ya la conseguí porque tuvimos un inconveniente con el Zoom, como el día de hoy, Ah, y sí. ya la estoy actualizando a la plataforma para que puedan encontrar todo el material. La Ah, clase de hoy también se buenísimo. va a subir ahí. Buenísimo. Dale. Gracias. Y no se lo escuchan el profe ya. Bien, ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, Sí. disculpen por la conexión, que no fue la mejor hoy. Bueno, cualquier consulta, duda a través de Nelson o ya tienen mi dato de contacto, no hay inconvenientes, ¿sí? La idea es poder colaborarle en lo que pueda. Le agradezco el tiempo, le agradezco lo que han participado, a las chicas que han participado activamente. Le agradezco No. la participación porque es interesante ver que lo que uno plantea Ahí preguntan por el chat si hay tareas, decía para servir algo, ¿no? Así que le agradezco Paula. el tiempo. Bueno, gracias a usted, profe. Bueno, Nelson, ¿algo a sumar? Sí, para cerrar, profe, quería avisar a los estudiantes que en el día de mañana no va a haber clase de diseño gráfico porque es feriado, Feriado. ¿sí? Ya la profe me confirmó Cierto. que no va a dar clase, nos estaríamos encontrando el día viernes, ¿sí? Viernes 10 a las Ujú. 16 horas para la segunda clase de higiene y seguridad. Bien. ¿Deja Bueno. alguna tarea usted, profesor, o después seguimos con otro tema? Bueno, ya les compartiremos el material para que lo puedan leer un poco y para la próxima por ahí podemos preparar unas preguntas claves. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, chicos. Hasta Chao. luego.